Lo dijo en la primera hora. Aquí está el muñequito. Muy bien. Prosigamos con el programa del día de hoy, 7:09 en la mañana. Sigamos hablando de la política y de lo que está pasando en la función legislativa. Yo les he referido en la primera parte de este espacio este espectáculo muy cuestionable ocurrido ayer en la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Participación Ciudadana. No tiene sentido que una comparecencia de una autoridad, cualquier autoridad que sea, que debía cumplir con una agenda específica, se haya desnaturalizado por los gritos de un grupo de legisladores. O sea, a mí eso realmente me parece muy cuestionable y lo hemos comentado acá. Pero vamos más allá. Esa indagación contra un grupo de legisladores por denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, cuestionando el cambio del orden del día. Creo que fue el 26 de abril el cambio del orden del día, y la posterior integración de la Comisión Pluripartidista ad hoc para sustanciar la denuncia presentada por el asambleísta socialcristiano Esteban Torres Cobo en contra de la presidenta Llori por supuesto incumplimiento de funciones. Esto va acompañado además de que la comisión empezó a trabajar. En medio de ello, la presidenta de la Asamblea presentó una acción de protección para frenar el trabajo de esa comisión. La justicia no le dio paso a esa acción de protección y evidentemente la Comisión Pluripartidista va a seguir trabajando. Habrá que ver si la presidenta Llori hace uso de su derecho a la defensa y presenta los descargos correspondientes ante el seno de la comisión. Yo no sé si lo ha hecho Belkis, la presidenta. No sé si tienes alguna referencia. No, yo tampoco, si la presidenta va a acudir, va a presentar sus descargos ante la Comisión Pluripartidista. Leamos este escenario con el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a las enteras órdenes. ¿Cómo ve estos escenarios que acabo de describir? Tanto la indagación previa de la Fiscalía, cuanto la Comisión Pluripartidista, cuanto la negativa de la acción de protección. Bueno, ha existido un abuso del derecho por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional a través del doctor Salazar, que ha sido no utilizado, sino parece que a la inversa era utilizado la Asamblea Nacional para escribir una serie de acciones de orden legal, tanto en la Fiscalía General del Estado cuanto ante la Justicia Constitucional. Las medidas cautelares que fueron dadas de baja, pues se cumplió estrictamente, a pesar de que ya fue una intromisión en la función legislativa. Y el día de anteayer, la acción de protección, la juez que determinó no solamente la negativa a esa acción de protección, sino en la redacción de su sentencia de manera oral, y que la hará escrito en las próximas horas, estableció la legalidad de lo actuado por el CAL, la legalidad de el cambio del orden del día que se dio allí y la apelación, que obviamente fue con la presencia de la presidenta de la Asamblea, con el derecho a defenderse ella en ese recurso de apelación, y me tocó presidir esa sesión del CAL. Es decir, se le dio legalidad total a lo actuado por el CAL y obviamente a la conformación de la comisión ad hoc, que en este momento, al ya no existir esta acción de protección, que era lo único que podía haber puesto entera de duda la conformación y la fase de sustanciación que hace esta comisión, simplemente tendremos que esperar el informe para que el Pleno de la Asamblea Nacional a finales de este mes máximo pueda tomar una decisión en base a ese informe, que si bien no es vinculante, pero es una pauta si ha cumplido o incumplido funciones la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Vicepresidente, buenos días. Con estas últimas decisiones, decisiones recientes en el ámbito de la justicia, diríamos entonces que todo este tema que enfrenta la Asamblea Nacional, el caso puntual de la presidenta, se resolvería entonces a través de esta comisión y el informe que emita. ¿No se podría pensar quizá en que la presidenta presente otro tipo de recursos? Bueno, creo que el momento que ustedes puedan tener en sus manos la sentencia de la juez constitucional, van a darse cuenta de que todo ha sido una maraña de ilegalidad, de pretensiones fuera de lo constitucional por parte de Guadalupe Llori, y creo que el criterio que ha dado la fiscal el día de ayer en la comisión respectiva en la Asamblea Nacional ha sido tajante en que no se intente por parte de la función legislativa, en este caso de la presidenta de la Asamblea, manipular a la justicia para cuestiones que no le corresponden. La Asamblea Nacional es eminentemente política, está representada por la voluntad soberana a través de 137 asambleístas, y las cosas tienen que resolverse ahí políticamente y obviamente por mayoría de votos dentro del marco legal y constitucional. Así es de que casa adentro tenemos que resolver nuestras situaciones y dedicarnos a trabajar, que es lo que le interesa al país.
Pero la fiscal debía iniciar la indagación. Para mí sí, porque... Aunque el 128 de la Constitución es claro sobre el hecho de que ustedes, los legisladores, no son ni civil ni penalmente responsables por opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo, que creo que esta es la parte medular. Hay algunos que sostienen que, si bien es cierto, la ley le obliga a la Fiscalía a iniciar indagaciones previas sobre denuncias presentadas, pero está la norma constitucional que, en cambio, les otorga este blindaje, esta inmunidad a ustedes, vicepresidente. Bueno, en términos generales, cuando se presenta una denuncia fundada o infundada, en este caso sin ningún fundamento por el doctor Salazar, obviamente la Fiscalía tiene la obligación de darle el trámite correspondiente, que es la indagación previa. Una vez que finaliza la indagación previa, si hubiera algún mérito para ir allá al proceso penal, es donde se tiene que pedir la autorización al Pleno de la Asamblea Nacional para que se levante la inmunidad legislativa de la que usted habla y dice la Constitución Política de la República, que no podemos ser responsables respecto de nuestras opiniones del interno o fuera de la Asamblea Nacional, menos de nuestras votaciones. Así es de que lo que llama la atención tal vez es de la celeridad con la cual se despachan las cosas en unos casos y no se lo hacen en otros casos, ¿no? Casos que están ventilándose ahí meses, años y que no han sido resueltos, no existe ninguna opinión a través de los medios de comunicación por parte de las entidades, en este caso la Fiscalía, pero casos de estos mediáticos como el de la Asamblea Nacional ha recibido de parte de la prensa un seguimiento permanente, a pesar de que en el fondo del asunto existe una normativa legal para resolverlos, que debería en un país democrático, aplicando el derecho, ser el camino a seguir. Si es que existe esa normativa, hay que aplicarla. Lastimosamente se ha intentado manosear a la justicia, aferrada la señora Llori a un cargo en el cual no tiene ya el respaldo, entiendo que de más de 93 asambleístas. ¿Perdió prácticamente el respaldo en la Asamblea, diríamos? Sí, lo que pasa es de que la Asamblea no ha caminado. Vea, existe un plan de trabajo que se marcó en junio del año anterior. La agenda parlamentaria. La denominada agenda parlamentaria, Minga por la vida, si no me equivoco, o algo similar. ¿Qué es lo que ha sucedido? No se ha aportado, no se ha llegado a más de un 30%. ¿Y qué pasa? No hay una coordinación necesaria con las comisiones, con los miembros de las comisiones. Se hace las cosas conforme le dicen unos o le dicen otros, si bien ya volvimos a la normalidad, a la presencialidad, pero debería haberse buscado alternativas dentro de la propia asamblea, dialogando con los jefes de bloque, con los mismos asambleístas, con los miembros del CAL, para conjugar la virtualidad con la presencialidad y producir más leyes, poder sesionar de mejor manera, no solo los martes o jueves. Esta semana hemos sesionado solamente el día martes a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y no hay otra sesión esta semana. Entonces esos temas retrasan el tema o el trabajo legislativo. Yo creo que se necesita pragmatismo, no es una cuestión del otro mundo direccionar los temas de una entidad, en este caso la Asamblea Nacional, y todo ello ha ido sumando las suspensiones de situaciones que se han dado a que en realidad pierda apoyo casi total la presidenta de la Asamblea. Han existido pronunciamientos del bloque de gobierno de que no apoyan, sin embargo, en la práctica no ha sido así. Parece que el bloque de gobierno hasta el momento ha seguido en el apoyo de la presidenta de la Asamblea Nacional. Igual una parte del movimiento Pachacuti y algún grupo de izquierda democrática. Esto también expresado de alguna manera, vicepresidente, a nivel del CAL, y ahí yo quiero hacer referencia a lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas, lo que sucedió el día de ayer, que hubo 2 convocatorias a sesión del Consejo de Administración Legislativa y no ha habido quórum. Cuando se habla de que se ha entorpecido el trabajo, de que se suspenden sesiones, de que no se permite trabajar, allí no se hace una suerte también de autocrítica a nivel del CAL, del cual usted forma parte, en el sentido de que no se da el quórum para poder sesionar, calificar proyectos, iniciativas nuevas. Bueno, cuando se intenta manosear las cosas y acomodarlas al antojo de cada quien, hay que nosotros tomar alguna actitud respecto de las sesiones del CAL, que es lo que sucedió el 4 de mayo, cuando se nos convocó una sesión para el trámite de 2 denuncias en contra de la presidenta de la Asamblea, una por diezmos, por haberse pagado por algunos funcionarios de la Asamblea Nacional directivos un vehículo para que en el mes de julio del año anterior esté la presidenta en ese vehículo a una casa de renta de vehículos aquí en Quito. Y el otro caso, que no lo recuerdo, los puso en el orden del día a sabiendas que 2 asambleístas, la asambleísta Arias y la asambleísta Moreira, estaban fuera del país y no podían estar presentes en el CAL. ¿Qué es lo que se perseguía? Que no haya los votos para que se califique.
No, así no se puede manosear la cosa pública, ni se puede manosear al Consejo de Administración de la legislatura. Entonces era imposible que podamos concluir esa situación. Y hemos requerido, y voy a insistir en ese requerimiento, que se ponga en consideración del Consejo de Administración de la legislatura esos temas, porque son temas públicos y que tienen que ser evacuados, que no pueden archivarse porque simplemente... Pero ¿desde cuándo están pendientes esos temas? Por ejemplo, el tema del alquiler del auto. ¿Desde cuándo está pendiente eso? Esa denuncia fue presentada por lunes, me parece que hace unos 15 días, y puesto en consideración del CAL el día martes 4 de mayo, si no me traiciona la memoria, y que justamente se lo hizo a propósito porque no había los suficientes votos, si cabe el término, para la calificación. ¿Y eso quedó ahí o se lo puede volver a tratar o qué va a pasar ahí? La ley es imperativa y dice que en el término de 5 días tiene que poder, o plazo de 5 días tiene que poner en consideración el CAL. No, lo cumplió, no se dio la sesión, tiene que volverse a citar esa sesión. O sea, no es que el tema quede ahí, el tema tiene que ponerlo en la agenda. Tiene que ser puesto en agenda en el momento oportuno y eso es lo que requerimos. Ayer se llamó una continuación de sesión cuando debía llamarse a esa sesión para poder resolver. Le voy a leer lo que publicó en su cuenta Twitter la presidenta de la Asamblea Nacional ayer. Una vez más, los mismos asambleístas no asistieron al CAL. Andan llorando de micrófono en micrófono. Cita textual del tuit de la presidenta. Andan llorando de micrófono en micrófono diciendo que en la asamblea no se trabaja, pero los que no trabajan son ellos. No asisten para calificar proyectos de ley importantes para nuestro país. Ronnie Aliaga, Virgilio Saquicela, Darwin Pereira y Joana Moreira anteponen sus intereses propios y no las necesidades de los ciudadanos y de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. 2 tuits de la presidenta de la Asamblea, vicepresidenta Saquicela. Y lo menciona usted. Acabo de indicarle de que lo procedente, lo diáfano, lo lógico, es de que se ponga en consideración del CAL y vamos a exigir esos 2 trámites respecto de denuncias. Pero dice que andan llorando. Bueno, no. Que andan llorando. No sé si usted está llorando ahorita en el micrófono, pero que andan llorando de micrófono en micrófono. Eso dice la presidenta, no lo digo yo por si acaso. Lo dice la presidenta de la Asamblea, que andan llorando de micrófono en micrófono. Bueno, yo al menos no vengo ni con pollas para decir alguna cosa a los micrófonos, ni de la radio ni de la televisión. No los necesito, puedo expresar mis puntos de vista de manera correcta. Pero eso es falso, ¿no? Las cuestiones de política tienen que arreglarse políticamente dentro del marco legal, vuelvo a decir, y tienen que ser diáfanas. En este sentido, la presidenta tiene que poner los 2 procesos que son denuncias en contra de ella en consideración del CAL de manera transparente para que nosotros podamos decidir. En ese momento entonces darán el quórum. Sí, nosotros no tenemos ningún inconveniente, no hemos estado trabajando en el CAL todo el tiempo, calificando los proyectos de ley, todas las situaciones, pero en este caso, y ustedes saben cuál es la realidad de la Asamblea Nacional, ella tiene que no buscar salirse por la tranquera en los temas que atañen a ella, tiene que poner en consideración del CAL y tiene que excusarse por imperativo legal para que los 6 miembros podamos resolver. Hay otro tuit de la presidenta de la Asamblea Nacional también de ayer. Dice, el trabajo de la Asamblea no ha parado ni un solo momento. En este año hemos publicado y aprobado 28 leyes. Como presidente de la Asamblea califico la gestión legislativa con un 10 sobre 10 y defiendo la institucionalidad, aunque la coyuntura política ha tratado de empañarla. O sea, contrario a lo que usted dice, para la presidenta de la Asamblea, el trabajo ha continuado, no ha parado y lo califica 10 sobre 10. ¿Qué le parece? Yo le sugeriría a usted, estimado periodista, idóneo por cierto, de que le invite a la presidenta a los micrófonos de esta radio y le pueda preguntar qué es lo que hemos hecho, para ver si ella conoce lo que hemos hecho o simplemente lee un papel para decir a través de un Twitter o escribirlo, o un papel para leerlo en un canal de la Asamblea Nacional. Esa es la gran realidad. Lo que le dan escribiendo es lo que dice la señora. Y yo soy testigo porque estoy al lado de ella sentada en las sesiones del Parlamento. No se trata de botar lodo con ventilador en este caso por parte de la presidenta. Ella sabe qué es lo que ha sucedido, ella sabe qué es lo que se hizo en la evaluación de fin de año donde no llegamos al 25% de la producción legislativa que nos comprometimos. Ella sabe que la gran mayoría de las leyes que se han aprobado son leyes de la legislatura anterior. De la legislatura actual no se ha dado el trámite correspondiente a través de presidencia para poder evacuar las leyes que se han planteado y una serie de leyes que se han planteado por los legisladores, que no se ha podido posibilitar un diálogo con las comisiones para fluir, como decía, a través de la virtualidad que es necesaria en este momento, algo bueno que hemos sacado de la pandemia para poder producir, insisto, de mejor manera las leyes que necesita el Ecuador. Así es de que el Twitter aguanta todo, ¿no?
y el papel igualmente para dar lectura. Otra cosa sería de que la Asamblea Nacional, a través de su representante, que es la presidenta Yori de este caso, le transmita al Ecuador a través de los medios de comunicación nacional qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho en la Asamblea. ¿A su juicio la salida de la presidenta es inminente? Bueno, creemos de que no hay cómo mentirle al país, los datos están allí, el numeral 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de destitución y ese es el proceso que se ha iniciado. Existen, entiendo que los votos suficientes, sin embargo, en aras del debido proceso de derecho a la defensa, tiene que evacuarse el procedimiento a través de la comisión ad hoc que se conformó. Ya, ¿cómo están esos plazos? Recuérdenos, por favor, cuál es el trabajo de la comisión, qué tiene que hacer y cuáles son los plazos, doctor Saquicela. A ver, aboco conocimiento y tenía que conceder 10 días para que las partes involucradas, Esteban Torres como denunciante, Guadalupe Yori como denunciada, presenten o soliciten las pruebas de actuarse en el momento oportuno. Entiendo que esto es, me parece que hasta este fin de semana. Luego la comisión tendrá que señalar día y hora para la sustanciación de la prueba pedida por las partes y posteriormente tendrá que haber un informe por parte de Presidencia sometido a consideración de los miembros de la comisión, el informe final que entiendo será alrededor del 25 de este mes y será puesto en consideración de Presidencia, que tendrá 3 días para poner en consideración del Pleno y el Pleno resolver en base a ese informe. Es decir, el plazo vence el 25 en la comisión. 25, 26 más o menos. Digamos que 26. Tendría hasta el 29, 30 de mayo para convocar al Pleno. Para que se sustancie ya en el Pleno la solución de este tema. ¿Qué pasa? Porque es atribución de la presidenta de la Asamblea, si no convoca a la sesión, es atribución convocar a las sesiones. ¿Qué pasa si la presidenta incumple con esto que usted nos acaba de explicar y no convoca a la sesión de Pleno? Bueno, seguirá incumpliendo con las funciones que le establecen a rajatabla la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución Política de la República, y ya será la legislatura, a través de los legisladores, la que pueda tomar una decisión y busque alguna alternativa para que ese informe de la comisión sea conocido y sea sometido a votación. ¿La salida de la presidenta Yori sería, a su juicio, la solución a la crisis que enfrenta ahora mismo la Asamblea? Bueno, creemos que parte de ello, ¿no? Lastimosamente, la presidenta no pudo sintonizar con los distintos sectores políticos de la Asamblea Nacional. Usted recordará de que hace casi 3 meses ya hubo el intento de formar una comisión, no se dio, llegó a 69 votos, les faltó un voto. Ese momento podía haber sido propicio para que abra el diálogo con los distintos sectores políticos, no lo pudo hacer, no tuvo la capacidad para dialogar, más bien entiendo se sintió victoriosa en ese instante, y eso ha propiciado de que se vayan acumulando más situaciones, las suspensiones de las sesiones, las faltas de quórum y situaciones por el estilo, y que ha llevado a una especie de estancamiento, si bien funcionan algunas comisiones, a una especie de estancamiento del primer poder del Estado. Este momento creemos de que eso es parte de la solución y obviamente tomar algunas acciones en el momento que proceda. ¿En qué momento de estos, hoy estamos 12, en 2 días ustedes van a cumplir su primer año de funciones del actual periodo, el 14 de mayo? ¿En qué momento, en este casi año, ustedes se dieron cuenta que las cosas no estaban funcionando, vicepresidente Saquicela? Porque se supone que al inicio las cosas eran armónicas, había trabajo, o al menos no se veía desavenencias. ¿En qué momento se rompe la armonía entre las autoridades legislativas? Bueno, a criterio de algunos sectores políticos, como UNES, como el Partido Social Cristiano, vieron hace 3 meses atrás, a su criterio, el hecho de que había una relación de dependencia de la función legislativa hacia el Ejecutivo, y ese fue el pretexto con el cual iniciaron este tema. En el caso particular mío, yo estuve siempre en defensa de la estabilidad, del diálogo, de buscar consensos dentro de la Asamblea Nacional que posibiliten que las cosas fluyan de mejor manera. ¿Y en qué momento cambió de opinión? Lastimosamente, ustedes recordarán, y en ese mismo medio de comunicación hablamos hace un mes, un poco más aproximadamente, cuando el día de la aprobación de la ley de inversiones, ¿no? La presidenta de la Asamblea abandona la presidencia y obviamente me tocó asumir, porque soy el vicepresidente de la Asamblea, abandona y se va a refugiar en la sala VIP que está al lado de uno de los ingresos de la Asamblea, para no llevar a efecto presidir la sesión del proyecto de inversiones, donde el asambleísta Novoa desapareció con el informe que jamás llegó para ser vuelto a votar.
y me tocó resolver los temas. Y una vez que resolví los temas, volvió la presidenta ya solo para la votación. Entonces eso es incumplir sus funciones a rajatabla, ¿no? El buscar, el calcular, el esconderme para yo no dar la cara en problemas de la Asamblea Nacional no es propio de quien la preside. Esas situaciones hicieron de que tome en mi caso una determinación de decir no podemos apoyar a una persona que no cumple sus funciones, que rehuye de las mismas, que calcula, que busca intereses, entiendo que incluso particulares, versus los intereses de la sociedad ecuatoriana que están enclavados en la Asamblea Nacional. Cuando nosotros le entrevistamos por esos días, si mal no recuerdo, le formulamos, yo mismo le pregunté a usted cómo estaba su relación con el gobierno y usted hablaba de su relación cordial con el propio presidente de la República. Ese día también, cuando usted asume la conducción de esa sesión y dispone la votación de la moción de negar y archivar el proyecto de ley de inversiones, ¿usted también rompe con el gobierno, doctor Saquicela, o no? Bueno, usted recordará también de que fui expulsado de la bancada de la Coalición Nacional. Claro. Y justamente por eso me refiero a saber, por algunas temáticas. Yo en mi caso, y le contesto algo similar a lo que le contesté en ese momento, tomé la decisión de aplicar estrictamente el marco legal. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a mandar a votar las mociones que se habían presentado. Se mandó a votar la moción de la asambleísta Novoa, no tuvo el apoyo, la asambleísta Novoa no volvió para reconformar la moción, se mandó a votar la otra moción de la asambleísta Pereira, que era la de la negativa. Era lo que había que hacer. En este país tenemos que aprender a respetar el marco legal, no solamente rasgarnos las vestiduras, decir que defendemos la ley. Hay muchos sectores a la cabeza de Guadalupe Llori que hablan de legalidad, que hablan de constitucionalidad y al final del día no entienden ni siquiera qué es legalidad menos constitucionalidad. Había que votar entonces sí o sí en ese momento. La ley es imperativa. ¿Pero usted rompió con el presidente? ¿Ha vuelto a hablar con el presidente o no? No hemos vuelto a conversar con el señor presidente de la República. Si las circunstancias del país demandan, si la institucionalidad demanda que podamos sentarnos en una mesa de diálogo que es esencial, que es necesario con el propio presidente de la República, con el gobierno, con otros sectores sociales, políticos, para que se respete la independencia de poderes, para que fluyan las leyes de la Asamblea Nacional, para que busquemos solución a tanto problema que lastimosamente aqueja al Ecuador, la seguridad, la falta de empleo y muchas situaciones. La situación agropecuaria del Ecuador. Estamos a las enteras órdenes. Yo creo que la institucionalidad está por encima de los nombres y de los hombres del país, los intereses de los ecuatorianos, la pobreza que intentan salir muchos, debe ser nuestro norte y no lo personal. Ese día lo llamó Lazo a usted, el día que instaló la sesión. Le vuelvo a reiterar lo que le dije ese día y lo que he dicho en medios de comunicación. Mi respuesta ha sido aplicación estricta de la ley. Gracias, vicepresidente. Veamos qué pasa en la Asamblea en estas horas. Muy amable. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, conversando aquí en A Primera Hora, justamente sobre la situación interna de la función legislativa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.